Hola gente, muy buenos días. Continuando con nuestro programa sobre el español en Centroamérica, nos dedicamos en esta presentación a uno de los países más pequeños de la región, aunque con características muy interesantes. Eh, Vamos pues a nuestro tema. Belice es uno de los países más pequeños de América Central, como decíamos, con casi 23.000 kilómetros cuadrados. No es el más pequeño es El Salvador, que tiene 21.040 o 21.400 kilómetros cuadrados. Pero bueno, mientras El Salvador tiene una población de más de 6 millones de habitantes, Belice supera apenas los 400.000 habitantes. Esto parece poco, pero si pensamos que en 1960 todavía eran 91.000, podríamos decir que en 60 años cuadriplicó su población. Sin embargo, pese a su poca extensión y a su reducida población, es uno de los países más interesantes lingüísticamente hablando, gracias a una gran diversidad cultural y etnográfica, ya que una buena parte de la población es bilingüe. Belice es una ex colonia inglesa, eh, también conocida como Honduras Británica, hasta 1973, año en el que cambia de nombre, donde, aunque más de la mitad de la población habla español, el inglés sigue siendo la lengua oficial. Hay muy pocos estudios sobre el español en este país y, como ya señalamos en la presentación del curso, no es raro encontrarse con que en algunos resúmenes sobre Centroamérica el país queda excluido, lo que es un claro indicio de la posición sociocultural ambigua de este país en la región, en una región como Centroamérica de fuerte herencia hispana y católica, y además caracterizada, digamos, por el dominio de la lengua española. Sin embargo, el español es numéricamente mayoritario en el país, es hablado por alrededor del 55% de la población y merecería que se le dé mayor atención. Algo así como lo que ocurre en Estados Unidos con el Spanglish, que es el otro ejemplo de un país en el continente americano donde el inglés es la lengua dominante, no digamos oficial, porque en Estados Unidos no hay una lengua oficial, aunque lo sea de hecho, pero el español es hablado por un número creciente de hablantes. Pese a todas estas cuestiones que alejan a Belice de los demás países centroamericanos y hispanoamericanos, como el hecho de tener al inglés como lengua oficial, hay que decir que Belice está vinculada a los demás países de la región no solo por haber sido parte del área cultural maya que dominaba en la península de Yucatán, hasta Honduras, sino además también por pertenecer políticamente a la Capitanía General de Guatemala durante la época colonial, aunque en los hechos fue un territorio poco explorado por la corona española, lo que permitió que lentamente y de a poco colonos ingleses y marinos, corsarios ingleses se fueran instalando en la región. España entregó algunas concesiones a los británicos para la explotación maderera y a esto se sumaron los establecimientos de enclaves bucaneros, los que son los dos orígenes de la presencia inglesa en el territorio. Esto daría lugar a muchos enfrentamientos durante los siglos XVI, XVII, XVIII, hasta que en 1783 España concede estos territorios a la corona inglesa, se ve obligada a concederlos. En 1821, tras la independencia de Centroamérica de la corona española, Belice se convirtió en la punta de lanza de la penetración comercial británica en el istmo de Centroamérica. Casas comerciales británicas se establecieron en Belice e iniciaron prósperas rutas comerciales con los puertos caribeños de Guatemala, Honduras y Nicaragua. En 1851 se inaugura el ferrocarril transoceánico en Panamá, que en ese entonces era provincia de Colombia, con lo cual empiezan a cobrar cada vez mayor importancia los puertos del Pacífico y a perderla a estos puertos del océano del Mar Caribe.
Recordemos también que en ese entonces se da la fiebre del oro en California y que el camino más directo para llegar a California desde la costa este de Estados Unidos era por barco hasta Nicaragua, ahí cruzar por tierra hasta llegar al Océano Pacífico y embarcarse nuevamente para llegar a California. Con esto cobran relevancia otros territorios, otras costas marítimas y la pierde Belice. Para no hacerlo tan larga, hacemos un salto de la primera mitad del siglo XX y llegamos a 1963, cuando Gran Bretaña concede el autogobierno a Honduras Británica, lo que le permite al país elegir sus autoridades locales. Ese mismo año se sanciona la primera constitución del país. Las aspiraciones independentistas habían comenzado tras la Segunda Guerra Mundial y la crisis económica que sobrevino en Inglaterra después de la Gran Guerra. En 1970 la capital se traslada a Belmopan, una ciudad fundada pocos años antes, que tiene la ventaja de estar localizada en el interior del país, lo que la pone más a salvo de algunas tormentas tropicales como la que había, como el huracán que había destruido la ciudad de Belice poco antes. En 1973 Honduras Británica cambia su nombre por Belice y en 1981 logra su independencia de Inglaterra, pero sigue siendo parte de la mancomunidad británica. Vamos a hablar ahora un poco de la situación sociolingüística del país. Hay una encuesta publicada por la CIA en la que se consulta a las personas del país sobre las lenguas que hablan. Las respuestas son las siguientes: inglés un 62,9%, español 56,6%, criollo beliceño un 44,6%, lenguas mayas 10,5%, alemán 3,2%, garífuna 2,9% y otras lenguas 1,8%. Digamos, si nos ponemos a sumar todos estos porcentajes, se ve claramente que algunas personas respondieron que hablan 2 y hasta 3 lenguas. Es decir, hay un porcentaje importante, elevado, de bilingüismo, de personas que hablan, por ejemplo, español y alguna lengua maya, o inglés y el criollo beliceño. El inglés, recordemos, es la lengua enseñada en las escuelas y usada en los documentos oficiales, en la prensa más importante, si bien el criollo beliceño es la lengua de trato cotidiano. Es decir, aquí se refleja la gran diversidad de lenguas, que es producto a su vez de la enorme diversidad étnica que hay en el país. Los mestizos son el 48%, son descendientes de mayas y europeos, y representan también los hispanohablantes que llegaron de otro país de Centroamérica. Se localizan principalmente en la zona centro-occidental y en la zona norte del país. Los criollos, o también llamados afrocaribeños, que son los descendientes de los británicos y afrocaribeños traídos a América como esclavos, representan un 30% y están asentados principalmente en la zona centro-oriental del país. Los mayas constituyen un 12,5% de la población, distintos grupos mayas, hay que aclarar. Los garífunas provienen de Honduras y llegaron a mitad del siglo XIX, representan un 6,2% de la población, con lo cual, bueno, se puede ver que una parte importante de los garífunas ya han abandonado su lengua. Y por último, el grupo de los menonitas, que es un grupo religioso y étnico de origen alemán. Hay muchos ciudadanos también
de origen asiático y árabe, pero entre estos grupos en su total conforman un 3,5%. Si bien existe un elevado nivel de bilingüismo, hay también cierta identidad entre grupos étnicos y lengua. Sobre todo los mestizos se caracterizan por tener el español como lengua materna, mientras que los afrocaribeños tienen el criollo de base inglesa como su lengua principal. La presencia de una lengua criolla en Belice es el resultado de acontecimientos históricos. El territorio estuvo bajo el dominio político de los españoles hasta 1783, cuando la corona española debió conceder el territorio a la corona inglesa. Pero los ingleses comenzaron a colonizar el territorio 2 siglos antes, con sus enclaves piratas en la costa y sus colonos dedicados a la explotación maderera, que era el recurso natural más importante de la región y que requirió la importación de mano de obra para el trabajo. Los colonos trajeron esclavos desde otras colonias caribeñas, colonias inglesas, principalmente desde Jamaica. Hubo otras oleadas de migraciones como resultado de la guerra de castas que ocurrió en Yucatán y Guatemala durante la segunda mitad del siglo XIX y que empujó a muchos indígenas a trasladarse a Belice. Otra oleada importante fue durante la década de los 80, cuando muchos inmigrantes provenientes de El Salvador huyeron de la guerra civil y se refugiaron en el país. La llegada de campesinos migrantes de Guatemala, Honduras y El Salvador continúa hasta la actualidad. La economía depende excesivamente de una exigua variedad de exportaciones de productos agrícolas vendidos en unos pocos mercados preferenciales. En mayor o menor grado, estas industrias de exportación emplean mano de obra estacional para los trabajos de siembra y cosecha proveniente en su mayor parte de los países vecinos. Si bien es cierto que hay un sistema de permisos de trabajo para reglamentar la entrada de estos trabajadores, los procedimientos necesarios para hacerles el seguimiento son deficientes y muchos de ellos se establecen en el país, pasando a engrosar su población. Los trabajadores temporeros provienen de regiones limítrofes como Honduras, México y sobre todo Guatemala. Del total de la población de Belice en 2010, el 14,2% había nacido en el extranjero. En cuanto al país de origen, el 41,3% es proveniente de Guatemala, el 15,5% de El Salvador, el 15,3% de Honduras, el 6,2% de Estados Unidos y el 4,9% de México. Es decir, la mayor parte de los temporeros tienen el español como lengua materna o como lengua de intercambio interétnico. Siendo estos trabajadores temporeros campesinos residentes en zonas rurales o suburbios urbanos, gente de muy bajo nivel educativo, su lengua, el español, mayoritariamente, es una lengua de poco prestigio. Con el incremento de la población de hispanohablantes en las últimas décadas, y ya antes de esto, el español se volvió un idioma muy hablado en Belice. De hecho, el inglés, a pesar de ser la lengua oficial del país, se emplea solo en contextos oficiales, turísticos y académicos, es decir, que los grupos étnicos no lo tienen como lengua materna. En cambio, el español se suele escuchar en las interacciones sociales, en la radio, televisión y otros. En síntesis, estos esclavos afrocaribeños, los garífunas llegados desde Honduras durante el siglo XIX, las migraciones de hispanohablantes y colonos ingleses, dieron lugar a un país multicultural, multiétnico y plurilingüe, ya que con la presencia del español, inglés, la lengua criolla de base inglesa surgida entre los esclavos, el garífuna y las lenguas indígenas mayas, dieron lugar a un país con sus propias características lingüísticas, características que son únicas incluso en el contexto de los países centroamericanos. Vamos a hablar brevemente de las lenguas indígenas en Belice. Como ya dijimos, las lenguas indígenas son de origen maya. Pero bueno, vamos a decir que los mayas constituyen el 12,5% de la población y se dividen en tres grupos que tienen culturas y lenguas distintas. Los mopanes son el 2,5%, los quechís el 5,4% y los yucatecos el 4,6%. Hay que decir que si el español es una lengua que tiene poco prestigio en Belice, qué decir de las lenguas indígenas. Ya vimos que si bien el 12,5% de la población es indígena, las lenguas indígenas, las lenguas mayas habladas constituyen solo el 10,5%, es decir, hay un 2% de indígenas de la población que son indígenas que han dejado de hablar en sus lenguas, que han abandonado su lengua maya.
Ya como les decía, ya que el tema va a ser tratado por otros, voy a aprovechar en realidad para presentar aquí una fuente que les puede ser de utilidad en su vida profesional o en su estudio, en otras materias, que es el Atlas UNESCO de las lenguas del mundo en peligro, para verlo en el caso particular aplicado de Belice. La última edición del Atlas es de 2010, está disponible en inglés, francés y español, y en esta edición figura una lista de aproximadamente unas 2.500 lenguas, dentro de las cuales 230 ya se han extinto desde 1950 hasta ahora. Esta cifra se aproxima al cálculo estimado que se hace de unas 3.000 lenguas amenazadas en el mundo entero. Lo interesante de este mapa interactivo es que permite hacer un recorrido por países y ver el nivel de amenaza en el que se encuentran estas lenguas. El mapa hace una clasificación en lenguas vulnerables, en peligro, seriamente en peligro, en situación crítica y lenguas extintas. Podemos verlo en el caso de las lenguas de Belice. La lengua vulnerable es la que está restringida a determinados ámbitos, por ejemplo, el hogar familiar. Una lengua en peligro es cuando los niños ya no la aprenden en sus familias como lengua materna. Una lengua seriamente en peligro es cuando solo los abuelos y las personas de las generaciones más viejas hablan la lengua, y mientras que los miembros de la generación parental, si bien pueden comprenderla, no la hablan entre sí ni tampoco la transmiten a sus hijos. Las lenguas en situación crítica es cuando los únicos hablantes son los abuelos y las personas de las viejas generaciones, pero solo usan la lengua parcialmente y con escasa frecuencia. Y luego finalmente, bueno, las lenguas extintas. En el caso de Belice tenemos aquí en el mapa también los garífunas que están en situación vulnerable, al igual que el quechí, y luego como lenguas en peligro el mopán y el yucateco. Y siguiendo con las lenguas indígenas, nos corresponde ahora incluir a los garífunas o caribes negros o indios negros. Es un grupo étnico sambo, producto de la unión de negros traídos como esclavos de África y grupos indígenas caribeños, arahuacos y caribes. Los garífunas de Belice llegaron desde Honduras a mediados del siglo XIX, representan un 6,2% de la población, aunque como ya vimos el porcentaje de los hablantes de la lengua garífuna es menor. El idioma garífuna aún conserva algunas características especiales que se originaron en su etnogénesis, como la división lingüística sexual de su idioma, es decir, que tienen un vocabulario usado especialmente por las mujeres y otro usado por los hombres, pero sin afectar el entendimiento del vocabulario completo de su idioma. Esta división entre géneros ya estaba anclada en la cultura caribe, que había dominado militarmente a los grupos arahuacos, matando a los hombres y apropiándose de las mujeres, que quedaron reducidas al ámbito doméstico y siguieron transmitiendo su lengua a las siguientes generaciones. Los caribes habían incorporado a la lengua arahuaca en el trato cotidiano, pero conservaron la lengua caribe de uso exclusivo entre los guerreros. El vocabulario masculino proviene pues de la lengua caribe y el vocabulario femenino proviene de la lengua arahuaca. El idioma garífuna tiene una estructura, el léxico tiene una estructura que está compuesto en un 45% de palabras de la lengua arahuaca, 25% de las palabras provienen de la lengua caribe, 15% provienen del idioma francés, 10% del inglés y 5% del español. En la siguiente lámina ofrecemos un link a una breve historia del grupo garífuna, explicada muy didácticamente, y un link también a una canción garífuna, si bien hondureña, que dio la vuelta al mundo hace un par de décadas y que seguramente les va a gustar porque tiene un muy buen ritmo.
El español representa la lengua materna más hablada dentro del territorio beliceño, como lo confirma el censo de 2010. El español se usa preponderantemente en el norte y el sur del país, en tanto que el criollo beliceño predomina en el centro. Sin embargo, como ya anticipamos, el español beliceño no tiene el mismo prestigio que en otros países de América Central, donde el español es la lengua oficial. En Belice el inglés es la lengua oficial del país. Y esto implica que sea enseñada en la escuela, empleada en contextos políticos, académicos y otros. Es decir, tiene más prestigio, mientras que el español es considerado como una lengua informal o de uso entre familiares, que usan los más pobres de la sociedad. Por cierto, el español sufre una estigmatización de tipo étnico. Como siempre, la lengua suele ser asociada con el grupo que la habla, y en este caso los grupos étnicos mestizos e indígenas e hispanohablantes han sido tradicionalmente asociados con la clase rural baja y la población de los márgenes urbanos. Entonces, a pesar de su predominancia numérica sobre el inglés, no tiene mayor prestigio social. El bajo nivel académico entre aquellos que lo tienen como lengua materna ha redundado también en esta falta de prestigio. Pero no solo los campesinos migrantes son identificados con esta variante beliceña, sino también los más jóvenes, como se puede ver en la existencia de una forma peculiar de Spanglish en las zonas donde se encuentran asentados los grupos mestizos, que mezcla el español con el inglés aprendido en la escuela. Al no tener los jóvenes acceso a la educación escolar primaria en su lengua materna, esto hace que el español beliceño esté en riesgo de tomar un rumbo distinto que en los demás países hispanohablantes, donde el español es la lengua oficial y el estándar es enseñado en la escuela. En una conclusión extraída del Atlas Lingüístico Pluridimensional del Español en Belice, ALEB, Mauricio Andrés Cardona Ramírez explica que, cita, la falta de regulación y enseñanza del español desde la escuela primaria ha conducido a que las variantes familiares y coloquiales se desarrollen en total independencia del canon normativo de las academias de la lengua española. Las formas arcaicas y las innovaciones dialectales, entremezcladas en contextos comunes, son parte de la cotidianidad lingüística del español en Belice. Fin de cita. En lo que sigue nos ocuparemos de algunos rasgos del español en Belice. En Belice se producen muchos rasgos fonéticos coincidentes con sus países vecinos, donde proviene además la población migrante, como ya vimos. Uno de esos fenómenos característicos es el consonantismo, es decir, la articulación fuerte de las consonantes. Así como ocurre en los países fronterizos, la G se realiza mayoritariamente en su alófono fricativo, en determinados contextos, como tras la L, como en pulga, y tras la R, largo, pero también en su alófono oclusivo, que lo aproxima al sonido de la C, tras S. La D, en las terminaciones ado, tiende a mantenerse, aunque se reparte parejo entre las variantes fricativas y oclusivas, en tanto que la pérdida absoluta, como se podría dar en el caso de cansado, que es cuando se pronuncia cansado, casi no tiene lugar. Esta sí es una diferencia con los demás países centroamericanos y del Caribe, donde la pérdida de D en las terminaciones ado es frecuente y se considera como inculta o propia de variedades rurales. Pero en Belice, donde el español ya es una lengua de poco prestigio y propia de poblaciones rurales, curiosamente esta distinción no tiene relevancia. El fenómeno no ocurre y no se produce esta distinción. Como en sus países vecinos, el fonema velar j se ensordece con gran frecuencia. También es posible encontrarse con una sibilación de R en los grupos consonánticos TR, STR, NR, NDR y LDR, que sonaría algo así como maestro, tres, enredado, golondrina, saldrá. A diferencia de la fonética, en la morfología se nota un mayor apego a la norma estándar y un carácter más conservador. Comenzamos con la morfología nominal. En cuanto al género, se prefiere la forma masculina en palabras como calor, mar y azúcar, y las formas femeninas en el caso de sartén, mugre, costumbre y chinche. Estas son palabras que
sobre todo por razones etimológicas, mayormente por haber sido de género neutro en latín, al españolizarse no terminó de volcarse claramente por un género. Esto se debe también a la terminación en E o en EN, y presentan una variación en todo el mundo hispánico, prefiriéndose en algunos lugares el género masculino y en otros el femenino. Vamos a otro caso, el diminutivo de mano, que es un sustantivo femenino que viene del latín manus, que era neutro, es decir, un sustantivo femenino con terminación en o. El diminutivo se construye como manita en el 85% de los casos, aunque también como manito en el 15%. En el caso de los sustantivos epicenos, se prefiere la forma tradicional, es decir, se dice el o la testigo, el o la pariente, a diferencia de lo que ocurre en otros países centroamericanos, donde aparece con más frecuencia construcciones como testiga, parienta, presidenta y otros. En palabras como oveja, que no tiene una distinción entre masculino y femenino como podría pasar con león, que tiene león y leona, se distingue por género como la oveja macho o el macho, pero en palabras como cabra sí aparece con mayor frecuencia cabro. Yendo a la cuestión del número, se observa la misma tendencia canónica, es decir, predominan los plurales mamás, pies, cafés, en tanto que las formas mamases, pieses y cafeses, que son tan comunes en otros países, en Belice apenas si se presentan o no lo hacen en absoluto. Los rasgos particulares de la morfología verbal no difieren de los que se observan en la mayoría de las variedades de la región y de todo el mundo hispanohablante, como puede ser la tendencia a marcar doblemente la pluralidad con el morfema final n en siéntensen. Existe una preferencia general por el pretérito perfecto simple, como en se fue, sobre el compuesto, se ha ido. Y ya que hablamos de pretéritos, el pretérito imperfecto del subjuntivo en se, como sería fuese, está completamente ausente, sino que se dice siempre fuera. En el sur hay preferencia por el potencial, compraría, por ejemplo, si tuviera dinero compraría un carro, en ese tipo de oraciones condicionales, mientras que en el norte se prefiere a veces el uso de pretéritos imperfectos. Si tuviera dinero, comprara un carro o compraba un carro. En el norte también hay el uso absoluto del pretérito imperfecto del subjuntivo en las expresiones de deseo inmediato. Ojalá lloviera, se dice. Mientras que en el sur se usa mayoritariamente el presente del subjuntivo en las mismas oraciones. Ojalá llueva. Se emplea con mucha mayor frecuencia el futuro perifrástico, voy a ir, y el tiempo presente, voy, que el futuro sintético, iré, para las expresiones de futuridad. Aquí existen diferencias que no son regionales, sino más bien generacionales. Así, por ejemplo, los más jóvenes usan con mayor frecuencia el futuro perifrástico, mientras que los mayores prefieren usar el tiempo presente para expresar la futuridad. Es decir, los más jóvenes dirán mañana, pasado mañana o nunca más voy a ir a tu casa, mientras que las personas mayores dirán más bien mañana, pasado mañana o nunca más voy a tu casa. Bueno, y finalmente, para ir terminando con esta exposición sobre el español en Belice, me gustaría hablar brevemente de las formas de tratamiento. No vamos a profundizar mucho en este tema porque ya estoy preparando una exposición sobre las formas de tratamiento en general y en el caso particular de América Central para la próxima clase o más tardar para la otra, donde me extenderé un poco más. Solo, bueno, me gustaría rescatar para el caso particular de Belice que, bueno, lo que predomina aquí es el voceo, como en los demás países de la región. Aunque, bueno, hay un estudio clásico de Antonio Quilis de 1990 que negaba su existencia. En las encuestas, sin embargo, que se hicieron en Belice y en las que se basan los estudios sobre el país publicados en el español hablado en América Central, nivel fonético y nivel morfosintáctico que
que compiló Miguel Ángel Quesada Pacheco y en los que se basa esta exposición en buena medida, aparece, digamos, de forma exclusiva el voceo o el tratamiento de usted y no se registra el tuteo. Según las encuestas, el sistema se rige por un orden estricto de simetría en el eje de la solidaridad. En el eje de la solidaridad y la cercanía uno tiene que imaginarse una especie de cruz, un eje horizontal entre iguales, este eje de la solidaridad y la cercanía, y un eje vertical, que son las relaciones de poder. Ahí podemos ver distintas situaciones y el porcentaje de uso de vos y de usted. En una relación que podemos llamar horizontal, de esposo a esposa, hay un 67,5% de casos de voceo y alrededor de un 30% de trato de usted. Otra relación horizontal entre amigos, ahí es 100% voceo. Mientras que relaciones verticales que pueden estar enfocadas desde arriba hacia abajo, donde predomina el voceo, como es por ejemplo de un tío a un sobrino, con un 100% de voceo, mientras que del sobrino al tío hay solo un 27% de voceo y un 72,5% de tratamiento de usted. Ahí se ve que se rompe esta simetría en este eje vertical, mientras de arriba hacia abajo se usa el vos, de abajo hacia arriba se usa el usted. Tenemos finalmente para dirigirse a una persona de respeto o de cargo elevado se usa exclusivamente el usted. Bueno, dejamos aquí el tema, espero que les haya interesado, hayan aprendido algo. Está la otra exposición sobre las garífunas, que es un tema con rasgos compartidos entre Belice, Honduras y en parte también Nicaragua. Y bueno, y seguimos las próximas semanas con los países que nos faltan para completar la región.